Bueno, ahí sí. La mecánica, ¿cierto? Se compone de dos ramas, por así decirlo. La primera es la cinemática, y la cinemática se encarga simplemente de ver cómo, o sea, pues, si a un cuerpo le aplicamos, si un cuerpo va a cierta velocidad, va con cierta aceleración, por ejemplo, cuál va a ser la posición que se va a encontrar en cierto tiempo. Ya está asociado a esos fenómenos. En cambio, la dinámica, eh, intentamos entender por qué un cuerpo se está acelerando o por qué un cuerpo va a cierta velocidad, y eso se asocia a la fuerza, ¿cierto? Y eso es dinámico, ¿ya? Entonces, cualquier cosita me interrumpen nomás y dicen, o si quieren comentar algo, por mi bien, ¿ya? La cinemática, el primer concepto interesante, y ahí van allí, intenté hacer como un resumen de todo en realidad. El primer concepto importante es el punto sistema de referencia, ¿ya? Como dice acá, es un punto arbitrario, ya que al final nosotros escogemos, o donde nosotros nos posicionemos, que se usa para medir el movimiento de un cuerpo, o se llama sistema o punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, este chiquillo que está aquí con polera amarilla, va a ver que el auto amarillo se va a mover a cierta velocidad, ¿cierto? Ahí tenemos si nos enfocamos en esa persona es un punto de referencia. En cambio, la persona que va sobre este auto rojo va a tener otro punto de referencia con respecto al auto amarillo. Va a ver que se va a mover a otra velocidad. No sé si le ha pasado cuando, por ejemplo, están en la carretera y van en un auto, ven que el otro auto se mueve un poquito más lento, ¿cierto? En cambio, si nos ponemos fuera de la carretera, vemos que el auto va súper rápido, ¿ya? Y eso, así entendemos el punto de referencia. Y va a depender de donde nosotros nos queremos posicionar, ¿sí? Eh, en segundo lugar, el vector posición. El vector posición, bueno, como dice acá, es el vector que describe dónde se encuentra un cuerpo en un instante determinado. Entonces tomamos desde el punto de referencia, trazamos un vector hasta dónde está al final la posición de este objeto, ya sea cual sea. ¿Ya? Y eso es en sí el vector posición, es un vector que indica la posición con respecto a un punto de referencia. Luego, voy a mover esto para acá, permiso. Voy a dejarlo abajo. Tenemos una diferencia, ¿cierto?, entre lo que sería la trayectoria versus el desplazamiento. La trayectoria se define como, de hecho, es esta línea que vemos como azul, ¿ya? Eso es la trayectoria. En cambio, el desplazamiento es esta línea roja, ¿ya? Visualmente es eso, pero física, si lo quisiésemos definir mejor, la trayectoria dice que es la línea que une todas las posiciones por las que pasó un cuerpo. Entonces, al final, vamos tomando los vectores posiciones en el tiempo, ¿cierto? Y vamos formando esta trayectoria, que en azul. En cambio, el desplazamiento es una magnitud vectorial, es un vector, ¿cierto? Pero representa simplemente el cambio de posición. O sea, la persona está acá y se movió hasta acá. Es simplemente eso, ¿ya? Gráficamente, la unión entre la posición inicial y final. En este caso, esta imagen de la izquierda sería la posición inicial y la de la derecha sería la posición final. Bueno, si tienen preguntas, insisto, me paran nomás. Voy a intentar ir un poquito rápido porque son hartos los conceptos que hay que ver. Esta clase va a ser súper densa, por así decirlo. Otro punto importante, y bueno, y les pregunto en realidad, si es que se acuerdan, ¿cuál es la diferencia entre rapidez media y velocidad media? ¿Alguien sabe? Se refiere a ambas cosas medias, ¿no? ¿Pero Sí, qué dijo? son promedios, son promedios. Media se refiere a que es un promedio. Desplazamiento es la distancia que hay entre el punto A y B, y trayectoria es lo que se recorrió para llegar a A y B. ¿O no? Sí, pero la velocidad y la rapidez. ¿Cuál sería como la diferencia fundamental entre esas dos? No sé. ¿Alguien sabe? Michi iba a hablar. Sí, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Sé que son conceptos distintos, pero uno Ajá. parece que tenía que ver con como por dónde se desplazaba y ¿Ya? cosas así, ¿no? Algo Sí. así. Bueno, Ya. la principal diferencia, sí, gracias por participar. La primera diferencia es que una es un escalar y la otra es un vector.
¿Ya? Vamos a verlo. Sí. Vamos a verlo. Entonces, la rapidez media es esta, es distancia partida en tiempo. Y se corresponde a la distancia recorrida en cierto tiempo. Distancia. Distancia es la forma en que nosotros medimos la trayectoria. ¿Ya? La longitud de la trayectoria. Esa línea que vemos como azulita que vimos antes, esa es se mide eso y esa es la distancia. Entonces esta sería una medida escalar. Sí. Y, en cambio, la velocidad media es vectorial y corresponde al desplazamiento de un cuerpo en cierto tiempo. Hablamos de desplazamiento, no de distancia. Y esa sería la principal diferencia. ¿Se entiende? Y bueno, y aquí están las fórmulas, claro, desplazamiento en tiempo. Lo pueden asociar, por ejemplo, con los kilómetros por hora. Kilómetro partido en hora. Tenemos distancia o desplazamiento partido en el tiempo. Y destacar que hablamos de rapidez media, ¿ya? O sea, estamos encontrando un promedio, ¿cierto? Entre el máximo y el mínimo. Por ejemplo, un auto puede ir no sé, va a 50 kilómetros por hora promedio, pero eso no quiere decir que todo el rato va a 50 kilómetros. Puede que sí, puede que no. Pero, por ejemplo, hay rangos donde puede ir a 100 kilómetros por hora y otro rango donde puede ir a 10 kilómetros por hora. Pero en promedio va a 50 kilómetros por hora. ¿Ya? A eso se refiere con medida. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Si alguien no entiende, me dice y le damos de nuevo. Bueno, y otro concepto importante también que es de cinemática, estamos hablando de cinemática, es la aceleración media. Corresponde, como dice acá, corresponde al cambio de velocidad en cierto intervalo de tiempo. Y claro, es velocidad partido en tiempo, como vectores. Si se dan cuenta la aceleración es un vector, porque está la terminología de un vector. Recuerden que una letra con una línea arriba, o sea, con una flechita arriba, esos son vectores. Y así se define con estos delta. ¿Ya? Delta es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, delta velocidad va a ser eso, y el delta del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? No nada más que eso. Destacar acá conceptos, bueno, tipos de movimientos fundamentales que hay en cinemática, que son el MRU y el MRUA. Si no me equivoco, en la prueba no entra directamente ejercicios con MRU o MRUA, pero sí es importante conocerlos previo a dinámica, ya que dinámica sí se pregunta un poco más duro. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque si tenemos un objeto y este objeto se mueve a velocidad constante, estamos en MRU, en movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, aquí en estas gráficas podemos ver cómo... Déjenme mover eso para arriba. En estas gráficas podemos ver cómo el caso. Si se dan cuenta, aquí tenemos la posición en el tiempo. Acá tenemos la velocidad, que es constante en el tiempo. Y si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es cero. ¿Ya? Porque al final la aceleración es un cambio en el tiempo de la velocidad. Pero si en el tiempo no hay ningún cambio de velocidad, no hay aceleración. Y el MRUA está asociado al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? En este caso tenemos una aceleración, pero esta aceleración es constante. ¿Ya? En los gráficos podemos verlo. Si se dan cuenta, la posición va cambiando de forma exponencial. Va cambiando muy rápido. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está acelerando. La velocidad en el tiempo es una recta lineal y la aceleración, como habíamos definido antes, es constante. Ya siempre el cuerpo se está acelerando lo mismo, cada vez más acelerando. Ya por lo tanto aumenta su velocidad en el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, bacán. Ya que pasamos cinemática, que en realidad lo pasé así súper por encima porque es importante, bueno, ahí tienen que ponerle usted el estudio y hacer los ejercicios, pero son los conceptos fundamentales. Ahora vamos a ver dinámica. Y no quería mostrarle eso. ¿Alguien se acuerda cuáles son las tres leyes de Newton? Toda fuerza tiene su reacción. No, toda acción tiene su reacción. ¿Ya? ¿Cuál sería esa? La 2. No, pero sí es una ley. Cada fuerza tiene La una yes. relación. Pero sí es una ley. ¿Alguien más? ¿La suma de todas las fuerzas es igual a 0? ¿Era una o me equivoco? Es como que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, la suma de las fuerzas en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración.
Entonces, claro, existe pero ese es un caso particular de esa ley, de la segunda ley. Vamos a verla, pues. Vamos a verla si no se acuerdan está bien. No, no se preocupen. Las tres leyes de Newton dice la primera es el principio de inercia. El principio de inercia dice que un cuerpo se mantiene en un estado inercial, y los estados inerciales son dos. El primero es cuando un cuerpo está quieto, ya ahí estamos en un estado inercial. El segundo es cuando un cuerpo se está moviendo a velocidad constante, y cuando se está moviendo a velocidad constante, tiene aceleración cero, ¿ya? Y cuando está en reposo, tiene aceleración cero. Entonces, estos estados inerciales están asociados a aceleración cero, no tienen aceleración, ¿ya? Entonces, cuando un cuerpo está en un estado inercial, la única forma de que sea sacado de este estado inercial es que se le aplique una fuerza, ¿ya? O sea, un objeto, no sé, un objeto que está quieto va a dejar de estar quieto cuando nosotros lo empujemos, por ejemplo. Ahí estamos aplicando una fuerza. O un objeto va a seguir moviéndose a velocidad constante a menos que nosotros lo empujemos. Y ahí estamos sacándolo del estado inercial. Por lo tanto, esa sería la primera ley, principio de inercia. La segunda ley es que la fuerza, ¿cierto?, es igual a una masa por la aceleración. O sea, si tenemos un cuerpo de masa m y este cuerpo se le aplica una fuerza, por ejemplo, este cuerpo va a ser acelerado. ¿Ya? O se podría tratar como que si tenemos un cuerpo con una masa m, este cuerpo está acelerado. ¿Por qué? Porque se aplicó una fuerza. ¿Ya? Así se describe como en palabras la segunda ley, ya que está asociada a esta fórmula, que es una fórmula súper conocida y que se la tienen que aprender. ¿Ya? La fuerza igual a la masa por la aceleración. Notar que la fuerza es una magnitud vectorial y la aceleración también. ¿Ya? La masa es escalar, si se dan cuenta por la simbología simplemente. Y la tercera ley, que si no me equivoco era lo que decía Vicente, que hay un principio de acción y reacción. Si yo, no sé, disparo, y aquí, quizá no es el mejor ejemplo, pero si yo disparo, el arma me va a tirar hacia atrás del cuerpo. ¿Por qué? Porque, claro, va a acelerar, va a provocar un efecto que acelera la bala, una fuerza que empuja la bala, pero la bala me va a empujar a mí hacia atrás. ¿Sí? Ahí tenemos el principio de acción y reacción. O cuando nosotros empujamos una pared. La pared nosotros la empujamos, pero la pared también nos empuja a nosotros. Pero la pared tiene mucha más inercia, por lo tanto cuesta moverla, y no la vamos a poder mover si simplemente la empujamos. ¿Ya? Entonces, si existe este principio de acción y reacción, bueno, que podemos ver aquí en la imagen con el tipo que está empujando la pared, que quiere empujar la pared, pero no va a poder porque no tiene la suficiente masa, por así decirlo, o no está lo suficientemente acelerado para sacarle el estado inercial a la pared. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, Esto es de memoria, ¿ya? O sea, bueno, intenten como asociarlo como intenten tomar ejemplos de la vida cotidiana y vayan asociándolo a las leyes. Y como que se van a acordar. ¿Ya? Pero eso, me molesta la cámara. Voy a dejarla, voy a poner una mínima por aquí. Ya. Continuamos. Entonces tenemos distintos tipos de fuerza, ya que las vimos en su momento. Tenemos la fuerza peso. La fuerza peso es una fuerza que está asociada a la gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, tengo este celular, y este celular tiene un peso que lo lleva como hacia abajo. De hecho, si lo suelto, se va a caer. No lo voy a soltar porque va a caer encima del computador. Pero este celular tiene una masa y está siendo, por así decirlo, está siendo influenciado por una aceleración. Y esa aceleración es la aceleración de gravedad, lo que provoca que caiga. ¿Cierto? Entonces esa es la fuerza peso. ¿Ya? Y aquí está la ecuación. Que al final es lo mismo que la segunda ley. De hecho, esto sale de la segunda ley. Que la fuerza, ¿cierto?, es igual a una masa por una aceleración. ¿Ya? Son análogas, por así decirlo. La fuerza normal. ¿Quién se acuerda qué es la fuerza normal? lo que me mantiene así como, por así decirlo, pegado al piso, ¿no? Sí, eso sería como la fuerza de gravedad. Pero la fuerza Ah, ¿verdad? normal es como... Es como, es vertical, no me acuerdo que era como vertical. Sí, es vertical. De hecho, es contraria a la fuerza de gravedad. Si, por ejemplo, si nosotros tenemos el mismo celular, ¿cierto?, apoyado en mi mano, este celular no cae y no pasa a mi mano. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo contrarresta. A la fuerza, viene la fuerza de gravedad hacia arriba, pero tiene una fuerza normal que va hacia arriba. Esa sí, que va hacia arriba. Una fuerza de gravedad que va hacia abajo y una fuerza normal que va hacia arriba.
en el mismo sentido de la fuerza de gravedad. Entonces, eso permite que al final los objetos no pasen como de largo. Como existe la mano no, claro, por así decirlo, se genera esta fuerza normal por efecto de la fuerza versus, que son contrarias, ¿ya? Y ahí podemos asociar la tercera ley de Newton. ¿Ya? La fuerza de tensión es cuando nosotros tiramos. ¿Ya? Nosotros tiramos, por ejemplo, el celular, estamos aplicando tensión al celular. ¿Ya? Entonces, en este caso la definen como una fuerza de una cuerda sobre un cuerpo. Si nosotros tenemos una cuerda que tiene atado un peso abajo, la cuerda está haciendo una fuerza contra el cuerpo que impide que el cuerpo caiga. Entonces la cuerda está haciendo tensión sobre el cuerpo. ¿Ya? La fuerza de roce. ¿Cuál es la fuerza de roce, chiquillos? Es como cuando un objeto se está moviendo, es como lo que, es como lo mismo, o sea, es como lo que estábamos explicando lo que estaba explicando de la fuerza normal, que era como lo que le hacía el peso a la fuerza, como que si hay una fuerza de roce mayor, el objeto se va a mover menos. No sé cómo explicar qué es, pero Es una fuerza que al final le impide como el movimiento. eso, De hecho, sí. te va quitando energía. Ya, por ejemplo, si tenemos, no sé, un piso de piedra y queremos mover una caja, no va a costar mover la caja porque va a hacer mucho roce con el movimiento. Es una fuerza contraria al movimiento, por ejemplo. En este caso, no sé, si yo empujo una caja hacia allá, va a haber una fuerza roce que va a venir contraria. ¿Ya? Esto nos referimos con fuerza roce. Existen distintos tipos de fuerza roce. Tenemos la estática. La estática es literal cuando un cuerpo está estático. Cinético, cuando estamos moviendo el cuerpo y, y claro, ahí aparece esta fuerza roce, pero en movimiento. Y la fuerza roce del aire. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos en un auto, el auto va perdiendo energía y necesita, claro, que el motor empiece a funcionar para que se mueva. Y cada vez que nosotros aceleramos mucho más, o sea, claro, aceleramos más, aumenta la velocidad y el aire cada vez hace un efecto mucho más potente con el auto y le impide avanzar mucho más. Bueno, no sé si le ha pasado andando en bici. A mí me ha pasado, me gusta mucho andar en bici, pero si vamos muy rápido, nos cuesta avanzar, o si vamos contra el viento, nos cuesta avanzar. Y entonces es una fuerza como que impide como este avance, ¿ya? Eh, que nos quita energía, ¿ya? Eso, las ecuaciones, no las tengo, no las anoté, pero están asociados, déjenme revisarlas. Las tengo por acá. A ver. Esta es dinámica acá. Ya, mira, podemos revisarla acá. Estas son las ecuaciones. Ya tenemos la fuerza de roce estático, que sería esta fuerza de acá, y tenemos un coeficiente. Este coeficiente es un coeficiente de roce estático, ¿cierto? Y aquí tenemos la fuerza normal, la magnitud de la fuerza normal. Aquí entra la fuerza normal también, como decía Michi. La diferencia con la fuerza roce cinético es que cambia el coeficiente de roce. Aquí en el roce estático ocupamos el coeficiente de roce estático y en el movimiento ocupamos el coeficiente de roce cinético, ya que se define como mu sub k. ¿Ya? Eso es todo. No sé qué más decirle. Pero eso se me olvidó poner esas ecuaciones, pero esas son las ecuaciones que se usan. ¿Ya? Vamos por acá. Estamos acá. ¿Dudas, chiquillos? Ah, y el último es la fuerza elástica. Es la fuerza que genera un resorte al sacarlo de su posición de equilibrio. Ya, por ejemplo, si tenemos un resorte y este resorte está botado, no sé, está encima de la mesa, va a tener una posición, ¿cierto? Una posición natural. Si nosotros acortamos el resorte, lo apretamos, lo comprimimos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el resorte va a querer volver a su estado inicial. Entonces el resorte nos va a generar una fuerza elástica claro, quiere volver a su estado inicial. Esa es la fuerza elástica. Y ahí está asociada a la ley de Hooke. La ley de Hooke es que la fuerza, ¿cierto? Es igual a... veámoslo mejor en la misma... Acá está. Acá está. Esta es la ecuación. ¿Ya? Que la fuerza elástica es igual a la menos K, que siendo K
la constante elástica del resorte, que es propio del material, es propio del resorte, es propio del material incluso. Y delta X es la contracción. ¿Les queda claro, chiquillos? Si no les puedo hacer un dibujo. Ah, acá está, acá hay un dibujo. Entonces, sí, claro, tengo este resorte, y este resorte se le aplica una fuerza. Este resorte va a querer volver a su estado inicial, el estado inicial que es este, su posición inicial. Entonces va a generar esta fuerza F sub K, que va a empujar este objeto, y claro, está en función de cuánto se desplazó el resorte y el K. ¿Ya? Entonces, de hecho ahí está la ecuación. Está en función de cuánto se desplazó y el K que es propio del material. Eso. ¿Ya? Entonces eso sería en cuanto a las... acá. En cuanto a las fuerzas. ¿Tienen dudas sobre alguna fuerza en específico que les pudiese como ayudar? No, Profe, Dígame. entonces la fuerza normal sería como la reacción de la fuerza a la fuerza de gravedad, ¿o no? Sí, mira, si queréis vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá... Perdónenme. Acá. Mira, podemos ver un dibujito que yo creo que queda más claro. Acá. Si se dan cuenta, esta sería la fuerza peso y esta sería la normal. ¿Ya? Contraria. Pero si se dan cuenta, cuando tenemos superficies que son perpendiculares, la normal cambia como su dirección. ¿Ya? Que al final es siempre perpendicular a la superficie. Y eso es súper importante. ¿Ya? Siempre perpendicular a la superficie. Porque claro, Ah, ya. la fuerza peso va acá, pues mira. Acá. ¿Ya? Sigamos. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo era la fórmula de la fuerza elástica? La fuerza elástica... Acá. ¿Se entiende, cierto, la fuerza elástica? ¿Qué es lo que era la K? El K es aquí dice, es la constante elástica del resorte. Ah, Que bueno, perfecto. es una, Gracias. por así decirlo, es como una característica propia de cada resorte. Un resorte quizá que tenga el alambre más grueso, tiene una K distinta a uno que sea más finito. ¿Cachai? Sí, muchas gracias. Ya, buenísimo. Sentamos. Acá. Y eso sería en cuanto a lo dinámica. Ya hice un resumen súper breve en realidad de lo que es dinámica cinemática. Vamos a ver, Oye, Francisco, ¿tú tenías acceso a la guía? ¿Sí? Ah, bueno, tú tenías acceso a la página, si no me equivoco. Ahí están Sí, todas las guías. Ahí tengo acceso a todo eso. Gracias. para que la revise ahí todas las fórmulas, por si acaso. Ya, pues, terminamos con el tema. De hecho, esta foto está mal acá, pero bueno. Termodinámica, ya vimos dinámica, vimos cinemática, vimos mecánica, así como básico. Vamos a ver termodinámica o... Bueno, es que esto también es parte de la mecánica, ¿ya? Termodinámica es parte de la mecánica. Está asociada a la energía, y a la energía de los cuerpos, o los traspasos o las transferencias de energía. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos algo que nosotros conocemos que es la temperatura y el calor. Ya vamos a entender esos dos conceptos y bueno, y más, ¿ya? Entonces, ¿qué es la temperatura? Ya, la temperatura la definimos en este caso como la velocidad promedio de las partículas. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fluido, que puede ser un hielo, por ejemplo, y el hielo le aplicamos calor, le ponemos una llamita, por ejemplo, o lo dejamos fuera, no sé, cualquier lado con 30 grados, se empezará a derretir, ¿cierto? Entonces van a empezar a aumentar la velocidad promedio de las partículas, van a empezar a aumentar su velocidad y claro, se van a empezar a dispersar, ¿ya? Ahí hay un cambio de temperatura. En el gas también, en el gas aún más, ya si tenemos, no sé, puede ser el ejemplo la tetera. La tetera de agua y llega a un punto donde se le aplica tanto calor que aumenta la temperatura, la energía interna, y claro, empiezan a estas partículas, claro, a moverse por todos lados, y ahí se comportan como un gas. ¿Sí? Así la definimos al menos. Aquí tenemos lo que les decía. Hay distintos estados, ¿cierto? Tenemos sólido, líquido, gas, y están los distintos, por así decirlo, procesos
entre los estados. Destacar, por ejemplo, la fusión, que es cuando pasamos de sólido a líquido, de líquido a gas, la vaporización, sí, vaporización, condensación de gas a líquido, y así. Ya son distintos procesos para pasar de un estado a otro. ¿Ya? Ahora, otro concepto importante es el calor. ¿Ya? Y el calor es energía. Sí, es energía. En este caso la definen como energía en tránsito. ¿Ya? Entonces, el calor lo definen también como la energía transferida entre cuerpos, ¿cierto? Para cambiar su estado, para cambiar su temperatura o el estado de la materia. Y existen distintos métodos de transferencia de calor. Tenemos la conducción, la convección y la radiación, ya que son esos tres son métodos de transferencia de calor. No sé si se entiende el concepto de calor. El calor es energía en tránsito. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos aquí el ejemplo, que quizá es más visual, si tenemos un foco de calor, y en este caso pudiese ser una fogata, esta fogata, por ejemplo, si le ponemos un fierrito, este fierrito va a empezar a cambiar su color, de hecho. Y va a tomar esta energía que libera la llama, ¿cierto? La va a tomar probablemente por radiación y convección, y va a empezar a cambiar su color. Y si se dan cuenta, si lo empiezan a tocar, el fierro también cambia su temperatura. Entonces hay una transferencia de calor por conducción dentro del fierrito. ¿Ya? Y a eso nos referimos con conducción. No sé si alguien sabe algún caso de conducción diario que vean. ¿Podrían ser los frenos de disco de un auto Sí, que transfieren, tienen calor y lo expulsan por la ventilación que tienen? claro. Mira, ahí hay dos procesos interesantes. Lo que pasa es que, claro, este disco, ¿cierto? Girando muy rápido. Lo comprimimos. Bueno, probablemente tenga estos, ¿cómo se llaman? Caliper, creo que se llaman. Bueno, esta cosita que aprieta, ¿cierto? Tiene unas pastillas y hay un efecto de fricción donde pasamos energía, hay un traspaso de energía, ¿cierto? Y se conduce, ¿cierto? Este calor por el disco. Entonces, por ejemplo, puede ser que quizá no es tanto, o nunca, nunca lo he tocado, pero puede que por el mismo disco, fuera de donde está siendo presionado, también hay un poquito de calor. Y ahí eso puede ser el efecto de conducción. Y también hay un efecto interesante que está dado por la convección, donde se enfría. Pasa un viento frío y el viento frío se lleva el calor del disco. Y eso es por efecto de la convección. Si por un cuerpo, es como por ejemplo cuando enfriamos una sopa, o cuando enfriamos la sopa de la cuchara. Si lo sopláis, va a estar más frío. ¿Ya? Y eso se le llama convección, pérdida de calor por transferencia de calor desde la sopa al aire o al viento por convección. ¿Ya? Eso es enfriamiento. También se puede calentar. Por ejemplo, como la persona que está acá con sus manitos, o no sé, pues cuando ustedes han estado en la estufa. Me gusta ponerme la estufa, entonces la estufa, como el aire como es caliente, sube, ya porque disminuye su densidad. Sube, y si se ponen arriba del fueguito, le va a llegar como un vientecito caliente. ¿Ya? Ahí se están calentando sus manitos por convección. ¿Ya? Eso es convección. Y radiación es cuando, claro, no hay un medio, entre los dos cuerpos. O sea, por ejemplo, claro, está tirando vientecito hacia arriba esto, pero por el lado no hay un medio. O sea, hay un medio, pero no es necesario que haya un medio en la radiación, eso es importante. Pero estamos por el ladito y nos está llegando como calor. Ya eso es radiación. Es importante destacar que todos los cuerpos que están sobre el cero absoluto emiten radiación. ¿Ya? En menor cantidad. Por ejemplo, este celular que tengo acá está emitiendo radiación ahora mismo, en forma de calor, pero no se siente porque no es tanta la radiación que emite en forma de calor, ¿cierto? Porque hay otro tipo de radiación también. Esta radiación térmica. Y en el caso de acá, bueno, tenemos una fuente de calor, ¿cierto? Esta fuente de calor es ¿cómo se llama esto? No recuerdo el nombre de esta cuestión, pero el foco de calor, ¿ya? La cocina, el plato de la cocina, se llama, creo. Bueno, lo que pasa es que esto, bueno,
Lo primero es destacar que transfiere calor hacia los alrededores por radiación. Ya por esta zona de acá empieza a transferir calor al ambiente, ¿cierto? Por radiación. De hecho, sí. Y dentro empieza como a también a haber un efecto de convección en el fluido, ¿cierto? Y finalmente, si nosotros tocamos el mango, puede que el mango esté un poquito caliente porque al final el calor también se traspasa por todo el cuerpo de la olla. Entonces, si nosotros tocamos la ollita, no sé, por lo más cercano a esta zona de acá, vamos a sentir que está un poquito caliente, ¿ya? Y eso, eso es convección y esos son los métodos de transferencia de calor. ¿Les queda claro, chiquillos? Si tienen dudas, me dicen. Ya, creo. Francisco ahí pone su like. Francisco, te estoy viendo a ti nomás, así que lo siento, lo demás. Bueno, otro término importante es equilibrio térmico. Equilibrio térmico, al final, bueno, todos los cuerpos tienden a un equilibrio térmico. Por ejemplo, si yo pongo un vasito, ¿cierto? Un vaso en cualquier lado, y la sala está a, no sé, 30 grados Celsius, y pongo una tacita de té. La tacita de té va a empezar a enfriarse. ¿Sí? Va a empezar a enfriarse porque va perdiendo calor y va liberando ese calor al ambiente. Entonces, claro, tienden a ese equilibrio térmico donde se va a enfriar y no va a estar más caliente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tomamos dos cuerpos a distinta temperatura y los ponemos en contacto térmico, ya no necesariamente contacto térmico significa que estén en contacto, sino que simplemente están compartiendo su calor. ¿Ya? El cuerpo de mayor temperatura transfiere calor al de menor temperatura. Ya, por ejemplo, no sé, pues tenemos una tacita, ¿cierto?, que está caliente y la tocamos y nos va a quemar. ¿Por qué? Porque está transfiriendo calor desde el agua a nuestras manos. ¿Ya? Entonces, pasa eso. ¿Ya? Claro. Y es importante destacar que este equilibrio térmico al final hace referencia a que si, claro, estamos en contacto térmico, al final vamos a llegar a un punto donde los dos cuerpos van a estar a la misma temperatura. ¿Ya? Y ese es el equilibrio térmico. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Ya. Yes. Por último, bueno, no por último, sino que siguiendo, dilatación térmica. Ya, hay distintos tipos de dilatación. Tenemos dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica. La dilatación, bueno, cuando nosotros aplicamos cierta calor a un cuerpo, y este cuerpo por el efecto del calor cambia su temperatura, varía su temperatura, ¿qué pasa? Que se va a dilatar, ¿ya? Y la dilatación lineal hace referencia a que se está dilatando, pero en un puro sentido. Ya, por ejemplo, si tenemos una barra, y esta barra está subiendo dilatación lineal, vamos a ver que se va a extender un poquito, ¿ya? Si no recuerdan, hicimos un cálculo, y la barra aumentaba muy poco, ¿ya? De hecho, estos cambios de dilatación lineal no son visibles como fácilmente, pero ocurren. De hecho, cuando, por ejemplo, no sé si han visto, pero cuando se queda un rodamiento atrapado, lo que la gente hace es usar nitrógeno líquido para enfriar el material y que se contraiga para poder sacarlo. ¿Ya? Bueno, eso está asociado más a la dilatación volumétrica, pero es un ejemplo de dilatación. Ya si se dan cuenta también con cargas de frío también se reducen los materiales. ¿Ya? No se dilatan como cuando hay una aplicación de calor. ¿Ya? Y bueno, esta es la ecuación de dilatación lineal. Si se dan cuenta, se explica como la variación de longitud va a ser la longitud inicial por este coeficiente, que es un coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Y por su alta temperatura. ¿Cuánto varió en temperatura? ¿Ya? La dilatación superficial es lo mismo, pero ahora hablando de superficie. Ya no crece en un solo sentido, sino que crece en dos. Ya que sería, por ejemplo, esta placa, que crece en alfa, y crece para allá en alfa también. ¿Sí? Eso, y la ecuación estaría dada por eso. La nueva área va a ser, o sea, perdón, la variación en el área va a ser la área inicial por el coeficiente de dilatación superficial
por el delta temperatura. Y notar que el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Y por último, la dilatación volumétrica, aquí más de lo mismo, pero ahora, claro, estamos en el espacio. Y ahí esto se acercaría un poquito más a la realidad. Destacar eso. Bueno, esta es la ecuación, que más de lo mismo. Y por último, que el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Ya se pudiese hacer esa relación. Entonces, si conocemos el de este coeficiente, podemos conocer los demás. ¿Ya? Eso sería en cuanto a dilatación. Hay un caso específico. De hecho, ustedes me preguntaban qué pasaba, por qué las puertas en invierno creo que como que se dilataban, algo así. Y hacía más frío. Yo pienso que es por este efecto, ya el efecto del caso del agua. Porque el agua es un caso especial, que entre los 0 y los 4 grados Celsius disminuye su volumen cuando nosotros intentamos aumentar la temperatura. ¿Ya? De hecho, hicimos un ejercicio de 3 vasos. En estos 3 vasos le aplicábamos calor y veíamos cuál se derramaba. ¿Ya? Entonces el que estaba entre los 0 y los 4 grados Celsius no se derramaba. ¿Por qué? Porque disminuía su volumen al aumentar la temperatura. ¿Ya? Ese es el caso específico del agua. ¿Voy muy rápido, chiquillo? ¿Voy bien? Oh, yo voy bien. ¿Y los demás? ¿También? Bueno. ¿Se entiende? Eso solo pasa en esos grados, ¿verdad? ¿Cómo? Eso solo en esos grados, ¿no? Sí, son en este rango, entre los 0 y los 4 grados Celsius. Ya. Después se comporta normal. Ya, por ejemplo, 5 grados Celsius se comporta que aumenta su volumen al aumentar la temperatura. Incluso pudiesen hacer ese experimento si es que les interesa. Sería interesante como probarlo en su casa. Ya llegando casi al final, tenemos lo que es el cálculo de transferencia de calor. ¿Ya? Tenemos 2 conceptos fundamentales. Ya, el primero de ellos es la capacidad calorífica. Lo voy a leer. Dice, la capacidad calorífica corresponde a la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, es como decir, ¿cuánto calor se le debe aplicar a este cuerpo para que aumente la temperatura en 1 grado? ¿Ya? Y está dado por esa ecuación. El C sería la capacidad calorífica, el Q sería el calor que estamos aplicando, y el delta T es la temperatura que estamos variando. El calor específico, por otro lado, dice, corresponde a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de masa. Si se dan cuenta, la capacidad calorífica es general, y esta es como más específica. Estamos hablando de 1 grado Celsius, 1 gramo de masa. Entonces tenemos, claro, arriba la capacidad calorífica, abajo la masa, y luego tenemos el calor específico con una C chiquitita. Entonces, si nosotros combinamos estas 2 ecuaciones, se nos genera esta ecuación, ya que va a ser Q igual a el calor específico por el delta de temperatura por la masa. Y claro, ¿qué nos permite esta ecuación? Nos permite calcular el calor transferido en un cuerpo que cambia su temperatura. Bueno, claro, o sea, si un cuerpo está cambiando su temperatura, podemos ver cuál es el calor que se le está aplicando en ese momento, o cuál es el calor que está perdiendo en ese momento. ¿Ya? O al contrario, también pudiésemos, si yo le aplico cierto calor a un cuerpo, ¿cuánto va a ser la temperatura que va a variar ese cuerpo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final el calor es energía. Entonces, si nosotros inyectamos o le quitamos energía a un sistema, si le quitamos energía a un sistema, probablemente se enfríe. Si le aplicamos energía, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su temperatura. ¿Ya? Eso. Y por último, mi elefante. Por último, temas de cambio de fase. Más que nada, como el calor necesario para pasar de un estado a otro. Ya, a eso nos referimos como, en este caso, como calor latente, ¿cierto? De fusión y calor latente de vaporización. El calor latente de fusión, dice, es el calor necesario para que un cuerpo pase de sólido a líquido. ¿Ya?
O sea, por ejemplo, pudiésemos calcular cuánto es el calor necesario para que un cubito de hielo se pase totalmente a líquido. ¿Ya? Y eso lo podemos calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Con con el LF, que es el calor latente de fusión. Sí, el LF es el calor latente de fusión y el Q sería el QF sería el calor necesario. Y M sería la masa. Ya la masa del objeto. Luego tenemos el calor latente de vaporización, que sería LV, y el Q sub B sería el calor necesario, ¿cierto? Para que el cuerpo pase de líquido a gaseoso. ¿Ya? Y M es la masa del objeto. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Y esta es como una ecuación importante que tienen que anotar, por si quieren hacer algún ejercicio así, de pasar, más que nada encontrar ese calor para pasar de un estado a otro. ¿Ya? Terminamos. Oye, fui más rápido. Pensé que iba más lento. A ver. ¿Les quedó claro todo? ¿Quieren que repase algo de nuevo? o sea, sí me quedó claro, pero obviamente tengo que seguir repasándolo. Sí. Sí, Ya, yo les recomiendo que hagan como resúmenes. Ya, literal, un resumen escrito por ustedes para preparar la PSU. ¿Alguien no le quedó algún concepto claro que quiera repasar al menos de lo que vimos ahora? Profe, a mí me gustaría, tipo, ¿cómo era? La fuerza estática, ¿Ya? verla de nuevo. Como que ahí quedé con un poco de duda. Vamos a verlo. Dime bien cuál era. Como los tipos de fuerza. Sí, no, pero solo la fuerza estática, todo lo demás lo entendí bien. ¿Estática? Sí, la fuerza de roce estática. Ah, ya, la fuerza roce estática. Ya, perfecto. Ya. Bueno, ¿entiendes, por ejemplo, aquí se hace referencia a la fuerza roce, ¿cierto? Sí, eso lo entiendo. Ya. Entonces, bueno, tenemos distintas categorías de fuerza roce. Tenemos estático, tenemos cinético y tenemos fuerza roce por el aire. ¿Ya? Entonces, el estático, vamos a ver la ecuación que está por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Acá. Esta es la ecuación, ¿cierto? Entonces, al final, eh, cuando nosotros tenemos un cuerpo quieto, ¿cierto? En un estado inercial con velocidad cero, eh, nosotros queremos mover este objeto, ya, pero va a haber algo que me va a impedir moverlo, ¿cierto? Por un lado, claro, va a aparecer una fuerza contraria al movimiento que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? A la dirección del movimiento que estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, ahí aparece, claro, esta fuerza de roce estático que está asociada a los cuerpos que están en reposo, ¿ya? Y la única diferencia con el roce cinético es que cambia el coeficiente de este coeficiente, ya que este es el coeficiente de roce estático. Ah, entonces sería como la fuerza de roce estático Ajá. es como igual a la fuerza que se está ejerciendo para mover el cuerpo. En cambio, la fuerza de roce cinético, la fuerza, Sí, como que la fuerza en respuesta es menor, así que sí le permite moverse, ¿o no? claro, claro. O sea, cuando tú, por ejemplo, estás moviendo una cajita y la cajita ya la está moviendo alguien, probablemente la cajita sea más fácil moverla, ¿ya? Ya. Pero sí hay un efecto del roce, o sea, al final la cajita no se va a deslizar infinitamente hacia el lado, sino que hay un efecto de que se va frenando. Entonces, claro, Ah, este sería como menor, por así decirlo. sí, ahí como que... Sí, Gracias, profe. vale. ¿Alguna otra duda, Ese ya chiquillos? ese ya estaba en la página, ¿verdad? ¿Cómo? Ese ya estaba en el preu, ¿no? Sí, sí, está acá. Está en el... Debería. A ver. ¿Quisiéramos repasar algo que le haya quedado, no le haya quedado claro de lo que vieron la clase pasada o algo que quieran ver? por mi parte no. ¿Cómo mirar ay, ¿cómo se llama? ¿La guía? No era para mirar la presentación y ver cuál tenía bien Ah, ya. programación. Sí, sí, podemos hacer eso. Bueno, aquí yo le subo los PDF al menos. El otro profesor no sé cómo va a dar las clases, creo que las hace
solo con dibujitos. Y aquí está la guía. Y aquí están todas las guías que pueden revisarla y obtener toda la información. Ya, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso que dice Vicente. ¿Dónde está? No. Acá. Voy a presentarlo. Vamos. De acá no hay ninguna duda. Bueno, voy avanzando, me van parando. Trayectoria versus desplazamiento. Rapidez media versus velocidad media. Aceleración media. MRU versus MRUA. Ley de Newton. Esa la vimos. Tipos de fuerza, las distintas fuerzas que termodinámica. Temperatura. Estados. El calor. ¿Qué es el calor? Equilibrio térmico. Así yo quería preguntar algo. Era sobre la fuerza. ¿De cuál? La fuerza. ¿Pueden regresar? Fuerza. Acá. Ya, dígame. No, los tipos de fuerza. Acá. Y así era sobre la fuerza de tensión y elástica. Esas son como las que siempre Ya. son dudas. Por ejemplo, si nosotros tenemos de hecho, vamos a ver el dibujo. Yo creo que hay un dibujo bueno acá en el... guía. Acá. Si se dan cuenta, hay un objeto que está colgando de una cuerda. Y este objeto, claro, tiene una fuerza peso que hacia abajo. ¿Sí? La fuerza peso se define como la masa por la gravedad. Ya la masa del objeto. Y una fuerza de tensión hacia arriba, ¿cierto? Que está ejerciendo el cable sobre el objeto para evitar como que se caiga. ¿Ya? A eso nos referimos con fuerza de tensión. En mecánica, o sea, bueno, yo estudio mecánica, ¿cierto? En mecánica, por ejemplo, tensión nos referimos como a cuando nosotros estamos tirando de algo. Por ejemplo, si nosotros tiramos esto, estamos haciendo tensión. ¿Ya? Así también lo pudiesen ver. O no sé, si tiramos una cuerda, si dos personas están jugando la cuerda, ambas están tensionando, ¿cierto? La cuerda. Hacia cada uno de sus lados. Ya. ¿Se entiende? Sí. Y la fuerza elástica es una fuerza que es un producto de que nosotros estamos alterando el estado inicial del resorte. O sea, si nosotros cogemos el resorte va a querer volver a su estado inicial, va a querer volver a como estaba antes. Entonces el resorte ejerce una fuerza que empuja al objeto hacia allá. Sí. Y esa es la fuerza elástica. Ya. Y está dado por esta ecuación. Que es Era- la constante por cuánto se desplazó. Se dan cuenta, este es lo que se desplaza, el del delta X. Delta X es posición inicial, perdón, posición final versus inicial. ya. ¿Ya? Eso. No sé si te queda otra duda. Sigamos mirando. La de Ross. Era Sí, una revisa rápida. Podemos verlo, repasar lo que no repasamos, que también eso pudiese ser interesante. Ya, Nos sí, quedan también. 20 minutos. Así que calor, Eso. equilibrio térmico, dilatación, el caso del agua, ¿cierto? El cálculo, calor específico, capacidad calorífica, cambio de fase. Ya el calor necesario para que un cuerpo pase de un estado a otro. Y eso, muchas gracias. No es tanto el concepto. Pudiésemos ver lo que no alcanzamos a ver, porque, claro, yo tomé esta guía y, claro, la resumí, estas 5 guías. Ya, entonces, por ejemplo, entiendo que ustedes vieron hasta acá. Hasta ondas, hasta sonido, ¿no? Profe, usted había dicho de que si alcanzábamos iba a pasar sobre los espejos o algo así. Ajá. Lentes. Pudiésemos verlo. Igual es una idea, digo yo. ¿Te gustaría ver lentes, espejos?
A mí sí, al menos, para como hacer memoria. Ya, bueno, vamos. Sí, no lo quise pasar porque pensé que no íbamos a devorar más. Entonces, pudiésemos ver lentes o espejos. Ya, esto es como más tanto de memoria en realidad, que hay que saber, por ejemplo, si nosotros ponemos el objeto en una posición, ¿qué nos va a generar? ¿Una imagen? ¿Nos va a generar eh, sí, una imagen o lo que nos tenga que generar? Entonces vamos a revisarlo. No la preparé, así que vamos a improvisar. Bueno. Pero pudiésemos ir a mi presentación. Y me puedo acordar un poquito. Porque esa estaba más completa. Mi presentación, magnitud física. Vamos a ver lentes. No se puede acceder. PPTs. Dame un segundo, chiquillo. Que se cayó la página. Es la clase 8. Acá. Lentes. Este fue el PPT que hice de lentes. Entonces, lo primero es como, ¿qué son lentes? ¿Ya? Los lentes, como dice acá, son cuerpos transparentes, ¿cierto? Que están limitados por al menos una superficie curva, que genera imágenes por el fenómeno de refracción. ¿Se acuerdan cuál es el fenómeno de refracción? Cuando se desvía un rayo de luz, ¿o no? Ajá, ajá. Sí, es cuando se desvía esta onda. Pudiese ser, no sé, una onda, sí, por lo general quizá hablemos de luz. ¿Ya? Pero eso, por ejemplo, la refracción ocurre que llega un rayo, ¿cierto? Y como que se desvía. Y después se desvía, ¿no? No sé. Al cambiar de medio. No sé si se acuerdan de eso. Cambiamos el índice de refracción, que sería nuestro n, que está asociado al medio y cambia la dirección de la onda. O del rayo. No sé. Ya, entonces son cuerpos transparentes. ¿Ya? Y tienen al menos una superficie que es curva. Entonces tenemos dos tipos de lentes. Y aquellos que son convexos o convergentes y cóncavos o divergentes. ¿Cuáles son cuáles? Sé que divergente y emergente era el otro, parece. Son cuando tienen como el semicírculo, pero lo tienen como hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, si al contrario de este, Sí, como lo contrario de eso. ya. Esos serían los divergentes. Sí. Vamos a ver. Estos serían los convergentes o los convexos. Estos serían los cóncavos o divergentes. Estaba bien. Estaba bien. Tienen esta forma como metida para adentro. ¿Ya? No les tengo un tip como para recordar cuál es cuál. Hasta a mí se me olvida, así que no se preocupen. Ideal es que ustedes no se lo olviden, pero no sabría cómo. Quizá pudiésemos asociarlo con la letra D, mira. El cóncavo tiene una D. Literal aquí forma una D. Y los convergentes forman una C. Pudiésemos asociarlo así. Quizá pueda ser un tip para que se lo aprendan. Ya. Entonces tenemos claro, estos que son biconvexos y estos son bicóncavos. O bidivergentes. Sí. ¿Ya? Bi porque tienen por los dos lados como la curvatura. ¿Ya? Bueno, aquí está el link para jugar, ¿cierto? Tenemos distintos como conceptos primordiales, ¿ya? Que está asociado a los lentes, que son el foco, la distancia focal, el centro de curvatura, el radio de curvatura, el vértice, el eje óptico, la imagen real y qué una imagen virtual. Entonces partimos con el foco. ¿Ya? El foco dice, es un punto en el espacio donde todos los rayos que atraviesan el lente convergen. ¿Ya? Destacar que F es la distancia focal. Y entonces, voy a correr mi cámara, permiso, por aquí. Es un punto, claro, donde todos estos rayos convergen. Si se dan cuenta, en los convergentes, convergente de C, ¿cierto?
pasan los rayos y llegan a un punto donde se conectan todos. ¿Ya? Ese punto es el foco. En cambio pasa en los divergentes que, claro, hay un foco por efecto porque los rayos no se intersectan, sino que ¿cómo se llaman? Las proyecciones del rayo, porque el rayo viene así y se refracta hacia arriba, pero tiene una proyección. Y esa proyección es el foco, ya donde se juntan todas las proyecciones de los rayos. ¿Sí? Lo importante es que sepan que existe un foco. Ya existe un foco en cada uno de los lentes. ¿Ya? Y destacar que también F sería la distancia focal entre, claro, el eje del lente con respecto al foco. ¿Ya? Ahora, hay otro concepto importante que se llama centro y radio de curvatura. Si se dan cuenta, aquí forman una especie de circunferencia. ¿Ya? Entonces está asociado con finalmente la curvatura que va a tener el espejo. ¿Ya? Y esa circunferencia tiene un centro, y ese va a ser el centro de curvatura. ¿Ya? Y el centro óptico, al final, el centro del objeto, que estaría por acá. Ya es el centro en este caso sería lente. ¿Ya? Ahora, otro concepto importante, que es una imagen. Dice, una imagen es la concurrencia de los rayos de luz, es decir, el punto A es la imagen del punto A. El punto A' es la imagen del punto A. Esta es la imagen del punto A. Si es que un haz de luz que procede de A concurre en A', al final es una representación visual del objeto. Que concurra, si no me equivoco, ¿alguien sabe lo que es concurrir? ¿Cómo, profe? ¿Qué es Lugar concurrir? donde se junta algo. Sí, probablemente O sea sea, algo como así. que pasa y viene de la primera imagen. Sí, este es el objeto real. Al final, por ejemplo, si nosotros queremos representar este punto, y este punto, claro, proyecta unos rayos, porque no sé, un foco de luz, y estos rayos pasan y se difractan y llegan a un punto donde se intersectan. En ese caso estaríamos hablando de que es una imagen. ¿Ya? Vamos a ver acá. Sí. ¿Ya? Esa sería como la imagen. Ahora bien, hay una diferencia entre imagen virtual e imagen real. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia? Una se veía más lejos y otra se veía como a la distancia, ¿o no? Yo me Vamos a ver. acuerdo, yo ¿alguien- me acuerdo alguien? que era una que se formaba como adelante del espejo y la otra como atrás. Me acuerdo. Ya. Sí, había una que, si recuerdan, había que proyectarla en una pantallita. Y había una que se veía a través del objeto. ¿Se acuerdan de eso? O sea, por ejemplo, cuando nosotros miramos por una lupa y vemos que esta imagen crece, eh, ahí tenemos un tipo de imagen. Y por ejemplo, cuando pasaba que teníamos que poner una pantalla para que se viera el objeto, ahí estábamos hablando de otro tipo de imagen. ¿Sí? Vamos a verla aquí. Dice, imagen real. La imagen real, dice, es aquella que está formada directamente por los rayos refractados. Se forman donde se intersectan los rayos. Notar que la imagen real siempre está invertida. ¿Ya? Es simplemente eso. Ya viene un rayo acá, se intersectan en un punto y forman, claro, una imagen con una imagen real. Dice, nota aquí, las imágenes reales se pueden observar en pantallas. Entonces, las imágenes reales son las que se observan en pantalla. Por ejemplo, imagino que puede ser un ejemplo el cine. El cine, al final tenemos una pantalla, viene un foco, ¿cierto? Que proyecta proyecta la imagen, ¿cierto? Y esta imagen es una imagen real. Y la imagen virtual les dice, es aquella que está formada por las proyecciones de los rayos refractados. Si se dan cuenta, aquí vienen los rayos, nunca se juntan, pero tienen ciertas proyecciones. Y se juntan en las proyecciones.
bueno, destacar aquí que es importante que las imágenes virtuales siempre estarán derechas. Y aquí una nota dice, las imágenes virtuales se pueden observar a través del lente, es lo que yo les decía. Entonces, las imágenes reales, ¿cuáles son? Aquí es que proyectamos en pantalla, ¿ya? Y las imágenes virtuales son las que podemos observar a través del lente. Por ejemplo, si tenemos una lupa y vemos que el objeto crece, como acá, es porque es una imagen virtual, ¿sí? Pero nosotros la vemos a través de la lupa, no tenemos que poner una pantalla, ¿ya? Entonces, eso, no sé si se entendió. Es como el ejercicio que nos hizo una vez con el reflejo del celular, cuando está apagado, como que uno se veía Ah, sí, pues. más Sí. lejos. De hecho, de hecho, ese sería como una pantalla, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Bueno, viene Miguel Fuente. Pero esa sería como la definición. Yo creo que ya hasta aquí no más chiquillos porque estamos como un poquito sobre la hora. Ya, voy a pasar lista primero. Que no se me olvide. ¿Quiénes vinieron hoy? Hoy día 11, ¿cierto? Sí, El próximo jueves estoy de cumpleaños, así que acepto regalo. De hecho, cae justo el 18. Qué bien. Vicente, primero. Vicente Martín. Anastasia, presente. casi igual que mi hermana. Qué buena, qué bacán. Anastasia presente. Michi, ¿cuál era tu nombre? Era Antonella, ¿cierto? Antonella. Sí. Sí. Miguel Fuentes. Por aquí. Miguel, te tuve que aceptar como 50 veces. Que Miguel se iba y tenía que aceptar lo que te estaba explicando. ¿Y Francisco? Francisco no. Sí, Eh, acá estoy. Francisco Farías Pérez. O- Saavedra, Farías Saavedra. acá estoy. Ya. Así que eso vinieron 5 personas. Bueno, espero que les haya servido, chiquillos. Yo creo que, bueno, voy a guardar primero para que lo vean. Y ahí están. Y ahí están todas las personas que vinieron hoy. Sí, no te preocupes, Miguel. Está bien, sí estoy escribiendo, ¿no? Ya pues, chiquillos, eso. Espero que les haya servido el repaso. La idea es que sigan estudiando, ¿cierto? Vayan a hacer ensayos. Yo les recomiendo mucho que estén atentos como los ensayos y vayan a hacer los ensayos porque es una de las formas que pueden cachar cuánto están aprendiendo, si es que tienen que cambiar la metodología. Hagan resúmenes y ejercicios. Ustedes saben que siempre me pueden hablar por si tienen alguna duda en algún ejercicio, me pueden decir, incluso por el WhatsApp, ya por el grupo. No lo han ocupado, pero lo pueden ocupar. ¿Ya? Eso. Así que muchas gracias por venir y nos estamos viendo. Cuídense. Chao, Gracias, profe. nos vemos. Gracias a ti. Adiós. Chau, chau. Chao.